Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Y en esta oportunidad vamos a una cuestión muy trágica, por supuesto, del conflicto civil de El Salvador. Vamos a retomar uno de los perfiles más conocidos en la izquierda salvadoreña, Salvador Sánchez Serén, que antes de ser conocido como el comandante Leonel, tuvo un proceso de radicalización y militancia que lo llevó a convertirse en uno de los máximos líderes guerrilleros en El Salvador. En este contexto hablaremos exclusivamente de las masacres al interior de dicha organización, permitidas, avaladas y hasta ordenadas por la comandancia del FMLN. De esto hay muchos testimonios, abundantes pruebas testimoniales y hasta se ha escrito algunos libros del tema que han sido muy citados por estas personas. Es importante detallar esto ya que la hipocresía de estos líderes guerrilleros, señalar solo atrocidades de los gobiernos de ese momento y de militares, pero en sus filas sucedieron cosas horrorosas y también contra de civiles. Sánchez Serén fue un maestro de educación primaria, no hay mucha información al respecto, pero en ese contexto se involucró en movimientos sociales y sindicales de maestros en los años 70, especialmente en el Andes 21 de junio, una organización sindical magisterial combativa. En los años 70 se incorporó a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, una de las 5 organizaciones que luego formarían el FMLN y la más grande en militancia y también en poder de combate. Su actividad inicial fue de base, organizando a comunidades campesinas y sectores urbanos en tareas de concientización, logística y formación política. Es decir, predicar la ideología de, en ese momento, la izquierda y los guerrilleros. Con el tiempo mostró compromiso ideológico, lo que le permitió ascender en la estructura interna y para finales de los 70 y principios de los 80 ya era parte del mando estratégico de las FPL. Adoptó el alias de Comandante Leonel González y fue conocido como uno de los 5 comandantes históricos del Frente ya unificado. En abril del 83, Mélida Anaya Montes, alias la comandante Ana María, y número 2 de las FPL, fue brutalmente asesinada en Managua por un comando interno presuntamente vinculado al número 1 de esta institución, Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial. De esto hay videos en este canal, puede ir a consultarlos. Este era el líder máximo de la organización, quien días después se habría despachado a sí mismo, dejando a las FPL en una crisis rotunda, que esto demostraba, por supuesto, a los niveles que había escalado, pues las pugnas internas y la depuración, lo contrario ideológico que había, a pesar de ser todo de izquierda. Este doble golpe desató una reestructuración interna en la que Salvador Sánchez Serén, Leonel González, ascendió al liderazgo político-militar, consolidándose como comandante y posteriormente como uno de los 5 jefes del frente. Todo esto gracias a su experiencia organizativa y lealtad a la línea dura del movimiento. Desde los tiempos de Marcial, en las FPL se establecieron lineamientos estrictos de reclusión donde se torturaba a miembros sospechosos de ser infiltrados por el enemigo o de pensar distinto en la línea oficial y de la línea radical. Como saben, Marcial era un comunista de los verdaderos radicales ortodoxos que no cambiaban sus posturas. Cientos de ellos, militantes del FMLN, fueron despachados sin juicio alguno. Estos actos eran justificados como depuración o seguridad revolucionaria, pero se ha comprobado que eran una mera psicosis y paranoia entre ellos. Entre todas estas pugnas y choques ideológicos incluso apareció el caso de Roque Dalton y la vieja confiable que se utilizaba al interior del frente para acusar de colaboradores con la CIA de personas que tenían bastante mando o poder al interior, pero pues de esto todo el mundo sabe que eran excusas sin fundamento para poder proceder de manera fatal al interior del FMLN. Uno de los campamentos más sonados fue el Paracentral en San Vicente, que muchos dicen que hubo cifras que pasaron de los 1000 en pocos años. Todo esto a mano del sanguinario, el comandante Mayo Cibrián, jefe de la contrainteligencia de las FPL y amigo cercano de Sánchez Serén, y a quien Pablo Parada Andino, alias Goyo, lo reportó a detalle, lo sanguinario que era Cibrián, en contra de sus propios militantes, ni siquiera con el enemigo. Dentro de su paranoia atentaba en contra de sus mismas tropas, de la gente que le rodeaba. Pero Sánchez Serén no hizo absolutamente nada, solo toleraba y avalaba todos los actos psicópatas de Mayo.
A todos se les forzaba a reconocer que eran traidores y colaboradores de los militares, aunque fuese mentira. Según testimonios, solo en el Paracentral se dijo que se había dado de baja a no menos de 300 combatientes, es decir, tropas militantes de las filas del FMLN, y también las cifras de los civiles pasaba de 300, entre ellos colaboradores de la misma guerrilla, familiares. Goyo, como testigo directo, es la fuente más sólida y como el líder de todas las víctimas de todos ellos sobre las atrocidades que ocurrieron en este contexto. Decidió exponer a detalle los casos después que el FMLN dejó el poder para buscar justicia en contra de Sánchez Serén y sus aliados. Andino expresó que muchos de estos actos eran al interior de los campamentos del FMLN, pero casos puntuales muy excesivos y graves como el de Cibrián en el Paracentral, que fue conocido con bastante detalle. Contrario a lo que se pensaba, con la muerte de Marcial, que era uno de los radicales más paranoicos y él veía enemigos por todos lados, con el ascenso de Sánchez Serén a la comandancia, las cosas no cambiaron mucho en ese sentido, ya que siguieron demasiadas pugnas internas perpetradas por las Fuerzas Populares de Liberación. Basados en testimonio de excombatientes, se ha denunciado con detalle más de 1000 guerrilleros y civiles que fueron ejecutados por sus propios compañeros bajo sospechas sin fundamento de traición y de ser infiltrados. Obviamente, no había pruebas, no había más que conjeturas y a veces solo por el mero capricho de la comandancia de poner orden, de poner ejemplos, de demostrar poder. Las masacres fueron posibles debido a una ideología de odio promovida por líderes del FMLN, quienes inculcaron en los campesinos la idea que el enemigo tenía que ser eliminado sin piedad y cualquier cosa que estuviera contaminado con lo que se relacionaba al enemigo. Esta visión, esas ideas extremistas, radicales, germinaron y se llevaron de paso a muchos, incluso a los propios combatientes, se convirtieron en verdugos de sus propios compañeros. Ya ni siquiera en un mismo campamento o con su misma hermandad estaban seguros. Por el mismo hermetismo y suceder todo al margen de la ley, no hay reconocimiento y justicia para las víctimas. Al contrario, todo el FMLN ha negado, minimizado los hechos, ya que estos crímenes no han sido investigados ni por el Estado ni por los organismos de derechos humanos. Y curiosamente fueron omitidos en informes oficiales como el de la Comisión de la Verdad, después de los acuerdos de paz. Pero ante los cientos y quizás ya más de 1000 afectados, obviamente hay demasiados testimonios con información valiosa que podría corroborarse principalmente con los hallazgos en los lugares donde ocurrieron estas situaciones. En una entrevista en el año 2007, Sánchez Serén reconoció, a medias tintas, que durante la guerra las organizaciones político-militares tenían sus propias leyes destinadas a afectar lo menos posible a la población y a sus internos. Aunque tal cosa es una rotunda mentira, ya que la afectación era directa, so pena capital, Sánchez Serén admitió que estas leyes a veces se prestaron a que más de alguno tomara medidas arbitrarias, pero fueron varias. En esos casos, según él, la organización realizó investigaciones y tomó decisiones al respecto. Tal vez se refería únicamente al caso de Marcial, que él mismo se había despachado al saber que lo acusaban de haber cometido alta traición. Mayo Cibrián también, que eran demasiados sus crímenes, que tuvo que ser dado de baja por el FMLN. El miedo era grande y todo esto se había salido de control porque cualquiera que alzara la voz reclamaba investigación o que pidiera que no se ejecute a X persona o a alguien, corría el mismo destino. Inmediatamente era acusado de traidor, de colaborar con el enemigo y las mismas acusaciones sin fundamento, pero con el mismo final, como muchos habían pasado, y el ejemplo ya estaba bastante claro con muchos precedentes que estas mismas personas habían presenciado. Pero todos los testimonios coinciden en lo sanguinario de Sánchez Serén. A pesar de su faceta política, de ser un dundo, un pasmado, en la guerrilla parece que era muy distinto porque todos los testigos han dicho lo mismo, que él estaba al tanto de todas las ejecuciones ordenadas al interior del FMLN y en lugar de detenerlas, las aprobaba. Según muchos testigos, se le informaban a él de los capturados, los sospechosos de ser infiltrados. La respuesta de Sánchez Serén era sencilla: ejecútenlos. Sin investigaciones, sin juicio. Por lo tanto, la culpabilidad es grande sobre este excomandante, ya que él podría haber detenido esto y decir investiguen o crear nuevos lineamientos, ya que un lineamiento que podría haber de ser de castigo y no automáticamente la pena capital.
Pero él consintió, avaló directamente todo eso. A pesar de todas estas atrocidades, el FMLN nunca admitió las cosas. Al contrario, hizo todo lo posible para esconderlas y sepultarlas en la historia. Borrar cualquier pista de lo ocurrido. Nunca se obtuvo una respuesta oficial detallada de los altos mandos del FMLN respecto a estas acusaciones. Incluso, ya siendo partido político, restaron toda importancia a estas acusaciones, silenciaron todas estas voces y no se ha llevado a cabo ninguna investigación judicial al respecto. Se retoman todos estos casos porque la hipocresía es desbordante, es cínica, ya que el Frente siempre se ha proyectado como víctima cuando ha sido victimario. Ellos conmemoran hechos como los del Mozote, que también son repudiables, lo ocurrido en el Zumpul, en el río Lempa, entre otras cosas muy conocidas, pero jamás han lamentado todas las vidas que destruyeron sin razón y peor, siendo de sus propias filas, gente que les ayudaba, que les servía, gente que les cocinaba, había médicos, había intelectuales, había coordinadores, muchas personas que definitivamente querían aportar a su causa, pero terminó corriendo ese triste destino. El ajusticiar dentro del FMLN no fueron casos aislados. Hay testimonios que ocurrieron no solo en el Frente Paracentral, sino también en campamentos como en Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, Santa Ana y los alrededores de San Salvador. Incluso en Nicaragua, donde se iban a refugiar los altos mandos y sus más cercanos. Incluso en ese lugar fue liquidada la comandante Ana María. Goyo, como principal testigo, porque era asistente de Sánchez Serén, tiene mucho peso lo que siempre ha dicho, ha hablado no de cientos, sino sobrepasando los 1000 casos, explicando que siempre la comandancia dijo que todo fue por un error del partido, pero los datos y los detalles dicen todo lo contrario. Andino dijo que existe un documento llamado Archivo Histórico de las FPL, donde en una sección está a detalle las masacres, incluyendo involucrados, decisiones, listados, actas, cartas, órdenes al interior del FMLN, entre otra información relevante. Lastimosamente, se presume que tal documento fue enviado a La Habana, Cuba, para su resguardo, por lo tanto, difícilmente puede regresar a El Salvador. Los testigos presentaron denuncias formales sobre varios casos en el año 2019 porque el Frente ya había perdido el poder. Por ello, se llenaron de valor para revelar todos estos datos y exponer la denuncia. Antes no lo hacían por razones más que obvias. Además, en enero del 2020, la agrupación de víctimas demandantes Vidas presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra los mandos directos del FMLN, que en ese momento era la guerrilla, por graves violaciones durante el conflicto civil. En esta denuncia se describe todo lo que ya antes hemos detallado. Lastimosamente, nunca ha habido una voluntad de investigación y todo ha quedado únicamente en esas denuncias y testimonios. Sánchez Serén llegó a la presidencia del país en el 2014. Su gobierno fue nefasto en todos los aspectos, principalmente en el tema de seguridad, pero se caracterizó por la burla, el chiste, con razones justas, para que la gente lo tachara de el nuegado, así ha quedado en la historia. En tono de burla y descripción para un político sin ideas y con extrema torpeza. Hay un marcado contraste entre ese Sánchez Serén, presidente que conoció la gente en esos 5 años, muy distinto en otro polo, el comandante Leonel González, que toleró, avaló y encubrió todas esas atrocidades. A lo largo de los años, el FMLN ha denunciado con vehemencia los crímenes cometidos por la Fuerza Armada durante el conflicto civil, erigiéndose como defensores de los derechos de los pobres, de los más desprotegidos, del proletariado y la memoria histórica. Sin embargo, esa misma organización guarda en su interior un oscuro historial de purgas, ejecuciones sumarias y desapariciones perpetradas contra sus propios combatientes y muchos civiles que también eran acusados de traición. La doble moral con la que han actuado señalan con fuerza los horrores del enemigo mientras encubren sus propias atrocidades. No solo mancharon por completo su legado de lucha político ya en el gobierno, sino también representa una traición directa a los ideales de justicia por lo que mucha gente de verdad luchó, por lo que todos estaban unidos en esa causa. Lo más grave es que todas esas vidas apagadas quedaron en total impunidad, silenciadas por conveniencia y por una narrativa oficial que oculta la responsabilidad de sus principales líderes. Salvador Sánchez Serén pasó de autorizar liquidaciones sumarias en las FPL con frialdad burocrática, ejecútenlos, decía sin titubear,
a convertirse en presidente de escritorio, invisible, dormido en las crisis, célebre por su inacción y blanco favorito de los memes nacionales que perduran hasta la actualidad. Resulta irónico que quien un día decidía sobre la vida y muerte con mano firme de muchas personas, ya en el poder apenas podía decidir si aparecer en público. De comandante implacable a mandatario inútil. Un triste ascenso hacia la irrelevancia. Actualmente prófugo de Nicaragua por acusaciones de corrupción, él y toda su parentela. Y este es el recuento histórico de muchos testigos que han pedido justicia acusando directamente a Sánchez Serén y sus secuaces en el conflicto civil. Deje su comentario, qué es lo que sabía de todo esto, pues sus conclusiones finales se le agradecen muchísimo. Gracias por apoyar este video, también este canal y estar siempre conectados. Cuídense mucho, se le aprecia, nos vemos, hasta la próxima.